están? Bienvenidos a una de nuestras últimas clases de Introducción a la Comunicación. Estamos llegando al final del recorrido de nuestra unidad 4, que es la última que vamos a atravesar juntos en este cuatrimestre, en este segundo cuatrimestre del año 2020. Para la clase de hoy tenían a disposición dos textos de Scolari. El primero es un fragmento de su libro, ¿sí? Es el último fragmento de su capítulo 2, que habla concretamente del concepto de hipermediaciones, de hecho objetiva ese concepto, ¿sí? Y por otro lado tenían el texto de Fasados, que si bien es de la autoría de Scolari, es un texto que va construyendo en función de una especie de conversación que hace con teorías propuestas por otros pensadores, que en este caso son Simone, Piscitelli y Gohan, ¿sí? Bien, en el primer caso vamos a estar en presencia del concepto principal, digamos que es el que vamos a abordar en la clase de hoy, que es como el eje en el que vamos a estructurar nuestra clase, que es el concepto de hipermediaciones. Para llegar a ese concepto vamos a intentar desarrollar qué son los hipermedios, qué son los multimedios, cuáles son los rasgos de estos hipermedios, a qué apunta el estudio de las hipermediaciones, y dentro de esos temas, digamos, vamos a ir encontrándonos con una reivindicación en cuanto a la función del receptor, ¿sí? Scolari va a reivindicar el rol activo del receptor, va a evidenciar la complejidad de los procesos de interpretación que se ponen en juego frente a esta reconfiguración que se da de los viejos medios y por lo tanto la reconfiguración que se da en nuestro rol de usuarios de estos hipermedios. Y a partir de ahí es que vamos a saltar a este segundo texto, a este texto de Fasados, que en realidad transcurre, digamos, como en una secuencia que se da sincrónica en base a una propuesta que hace Simone, sobre tres fases o saltos cognitivos, va a decir Scolari, que se dan a lo largo de la historia con los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo esos avances de las tecnologías de la información y la comunicación van teniendo repercusión significativa en los usuarios, en las sociedades, en las comunidades, en las maneras de sociabilizar, pero sobre todo estos autores van a hacer hincapié en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, con las adaptaciones que vamos desarrollando los usuarios frente a estas nuevas propuestas, y vamos a tratar de ahondar sobre todo en el concepto de revancha evolutiva que propone Simone y cómo lo contrasta Scolari, proponiendo esto que les decía recién del salto cognitivo, justamente en función de, va a decir él, el multitasking cognitivo que nos obligan a poner en marcha estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación basadas justamente en la multimedialidad y en la interactividad. Bien, habiendo dicho todo esto, entonces, intentaré aclarar un poco de qué va todo este conjunto de conceptos que acabo de enumerar. Empezaremos entonces, como les decía, con este fragmento del libro de hipermediaciones de Scolari, en el que él empieza haciendo una distinción entre lo que tiene que ver con los multimedios y con los hipermedios, donde dice a grandes rasgos que los multimedios se caracterizan por tener una convergencia de lenguajes y de medios, y que los hipermedios tienen justamente esta misma característica, pero con el plus de estar involucrado también el hipertexto dentro de esa composición, y que por lo tanto, al estar compuestos también por esta condición de hipertexto, lo que permite justamente es que los hipermedios de alguna forma sean permeables o hayan abierto la posibilidad a la interacción, esto es, a la comunicación de muchos a muchos. ¿Bien? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de convergencia de lenguajes y medios? Bueno, a la imagen, al sonido, al video, al movimiento, todo converge dentro de una misma producción, ¿sí?
Entonces él lo que va a decir es que los hipermedias justamente tienen esta característica de la convergencia de los lenguajes y medios dentro de una misma producción, pero con una estructura textual compleja, que la trae justamente el hipertexto. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque claramente lo que deja de ocurrir es que exista una linealidad en el consumo de los textos, ¿sí? Para empezar a tener esta posibilidad de ir generando saltos dentro de las textualidades que nos van justamente vinculando con otros sitios que tienen contenido de interés y que con el que se establecen relaciones significativas en función de aquello que yo voy leyendo, pero que ya como usuarios no tenemos esta única posibilidad de entrar a un sitio, leer o ver aquello que se nos propone, y una vez que lo terminamos, entrar a otro y leer otra cosa, sino que en realidad tenemos la posibilidad de ir generando y creando nuestros propios recorridos en los que, si nosotros pensamos, por ejemplo, en que estamos mirando una historia de Instagram y alguien, por ejemplo, subió a su historia una publicación de alguna página, yo puedo apretar sobre esa imagen y automáticamente me lleva a la página de origen de esa publicación. Y yo puedo entrar en esa página y conocer su contenido si no lo conocía, y seguir viendo cuáles son las publicaciones, o mirar en los comentarios y entrar de repente a otro usuario. Entonces, ese ejercicio de estar pasando historias, tal vez rompió esa linealidad para pasar a entrar en otra plataforma o entrar en otro usuario totalmente distinto, consumir otras imágenes, consumir un video, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de ir saltando y rompiendo con la linealidad en la lectura o en el consumo de los mensajes que circulan, nos da esa posibilidad del hipertexto. Otro rasgo distintivo que van a tener estos hipermedios son justamente la posibilidad de ser interactivos. Esto es permitir una comunicación que es de muchos a muchos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ya lo veníamos viendo en las clases anteriores. Dejamos de estar en presencia de medios de comunicación, como los medios tradicionales, donde los mensajes circulan de uno a muchos, ¿no? Esta característica distintiva que tenían los medios de masa, donde en definitiva había un emisor que producía y hacía circular un único mensaje a una masa de receptores. ¿Bien? En este caso, lo que ocurre es que todos estamos en condiciones de producir y de hacer circular y de consumir simbólicamente esa información que circula, y ya no se da desde un eje a otro, sino que se empieza a dar de manera reticular entre un montón de usuarios que interactúan entre medios y lenguajes en estas plataformas digitales. ¿Bien? Y por otro lado, y por último, y este último rasgo distintivo de los hipermedios, es justamente la digitalidad, ¿sí? Esta cuestión de la materialidad que subyace a estas nuevas formas de comunicación. Pensemos que desde la digitalización se pudo, digamos, producir esta convergencia de lenguajes y medios en un mismo dispositivo como el celular, por ejemplo, ¿sí? Donde al estar todo digitalizado, es decir, al estar todo traducido a este lenguaje de ceros y de unos, podemos tener todos los lenguajes y todos los medios en una única plataforma, en realidad en un único dispositivo, perdón, que nos va permitiendo justamente ser usuarios de esa convergencia en un mismo sitio, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en lo analógico, antes teníamos por un lado la radio, por otro lado teníamos la televisión, por otro lado teníamos el cine, ¿bien? Y obviamente eso implicaba utilizar soportes distintos para cada una de esas cosas. Tal vez ustedes, muchos no lo sepan, pero antes existía algo que se llamaba el VHS, que eran unos cassettes gigantes, donde había una videocasetera, que se enchufaba al televisor, y que si uno quería ver una película debía, digamos, realizar todo un trabajo de agarrar ese VHS, rebobinarlo, ponerlo, que se reproduzca. Y acá lo que tenemos la posibilidad es, en un mismo dispositivo, de tener a mano televisión, cine, libros, ¿no? O sea, todo lo que nos permite la digitalización, que en un solo soporte tenemos acceso a todos los lenguajes y a todos los medios. ¿Bien? Bien.
Más allá de los rasgos que hacen a los hipermedios, lo que Scolari va a traer como novedoso es que va a decir, frente a esta situación de que ya no son los medios tradicionales los que imperan y que ya los mensajes dejan de ser de uno a muchos, lo que debemos dejar de hacer hincapié en el objeto, debemos dejar de hacer hincapié en las condiciones de producción, debemos dejar de hacer hincapié en las marcas que van dejando esas condiciones de producción en los mensajes que circulan, para empezar a pensar en los procesos. Y si pensamos en los procesos, entonces en lo que tenemos que pensar es en las hipermediaciones. ¿Qué son las hipermediaciones? Va a decir Scolari, bueno, las hipermediaciones son los procesos de producción, de circulación y de consumo simbólico que se dan en un entorno en el que convergen una multiplicidad de sujetos, una multiplicidad de medios, una multiplicidad de lenguajes que están interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. Entonces, él lo que va a decir es, lo que hay que tratar de pensar es la textualidad, o sea, es la textura que se teje en ese intercambio. Y hay que tratar de pensar que no hay manera de mirar estos cambios en las tecnologías de la información y la comunicación sin pensar que necesariamente existe una reconfiguración a nivel social y que existe también una reconfiguración a nivel cognitivo y a nivel social. Y que es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco. ¿Qué es eso lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Cuáles son las repercusiones que traen aparejadas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Entonces, él lo que va a decir es, el estudio de las hipermediaciones, a lo que debe apuntar justamente, es a pensar en la confluencia de los lenguajes, ¿sí? Donde podemos estar viendo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito, lo que tiene que ver con lo auditivo, todo lo que tiene que ver con lo visual, cómo los distintos lenguajes se van entremezclando y se van conjugando dentro de las mismas producciones. Tenemos que pensar en cómo se reconfiguran los géneros. Pensemos en cómo se ha reconfigurado el trabajo del periodismo, pensemos en cómo se han reconfigurado las producciones televisivas, las producciones de novelas, cómo hemos dejado de consumir tal vez tanta película para empezar a pensar más que nada en cuestiones de series. Entonces, digo, no es algo nuevo que apareció de la nada, tiene que ver con una reconfiguración de viejos medios, de viejos géneros, que empiezan a acomodarse a estas nuevas maneras de existir dentro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Debemos pensar también en que aparecen nuevos sistemas semióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estamos frente a sentidos que circulan desde un polo de poder hacia una masa de receptores que no tiene la posibilidad de reivindicarse o la posibilidad de discutir con esos mensajes que circulan. Ya lo decía Nati la clase pasada, pensemos en esto de la posibilidad de la comunicación para la incidencia, pensamos en la posibilidad que tenemos de producir mensajes contrahegemónicos, de discutir con aquellos polos de poder, de discutir con los intereses de los polos de poder y de generar justamente mensajes que tienen que ver con nuestra identidad en lo subalterno. Entonces, esta posibilidad de interactuar, esta posibilidad de que nos da esta estructura reticular, es decir, en forma de red, donde todos estamos conectados con todos y donde los mensajes empiezan a tener varias direccionalidades. Bueno, eso es en lo que tenemos que pensar, en cómo va generando cambios en la manera de producir, de hacer circular y de consumir estos nuevos mensajes que circulan. Debemos dejar de pensar también en lo que tiene que ver con la manipulación a través de los medios, en función de cómo mirábamos esta sensación de la manipulación bajo el eje de los medios tradicionales, ¿sí? Recuerden que nosotros podíamos pensar una manipulación en los medios tradicionales, en tanto existía, como decíamos hace un rato, este emisor con poder que hacía bajar un mensaje único a una masa de receptores, ¿no? Y que tenía que ver justamente con algo que veníamos diciendo hace muchas clases, que tiene que ver con
que empiezan a cambiar las nociones de cultura, que empiezan a cambiar las nociones de identidad, porque ya la territorialidad empieza a hacerse global, porque ya no hay una comunidad concreta de pertenencia donde a uno lo une necesariamente una historia, donde uno comparte las características del territorio, sino que, lo hemos dicho en otras clases, esta noción del cosmopolitismo que se da dentro de nuestro propio living, donde a partir de lo que vamos consumiendo, vamos teniendo acceso a otras culturas, a otras identidades, donde empezamos a formar parte nosotros de comunidades virtuales, y donde eso obviamente va trayendo aparejados un montón de cambios en nuestra manera de identificarnos, en nuestra manera de resignificarnos como seres humanos pertenecientes a sociedades diversas, distintas, ¿sí? Y donde obviamente vamos teniendo un papel mucho más activo, ¿no? Y por último, lo que Scolari plantea en este sentido es que lo que hay que pensar es justamente en eso, en las transformaciones sociales que van generando estas nuevas maneras, ¿no? Como dejemos de pensarnos dentro de esquemas que pertenecen a otro tiempo. Tenemos que empezar a hacer un análisis social dentro de las características de este nuevo entorno, ¿no? Entonces, acá es donde digo que tal vez el texto de Desfasados viene como a alumbrar o a completar un poco esta idea, porque justamente Scolari, sobre todo tomando a Simone, va como de alguna forma generando este recorrido sincrónico, decíamos, entre tres fases que nos plantea, de cómo van modificándose las condiciones en lo cognitivo dentro de los sujetos, digamos, que como usuarios vamos reconfigurándonos en esta aparición o en esta emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El primer salto, va a decir Simone, la primera fase, digamos, que va a tener en cuenta, del primer salto cognitivo, va a decir él, que se da, o la primera revolución cognitiva que se da, es justamente con la aparición de la escritura. Él lo que va a decir es que antes de la escritura existía una memoria auditiva, donde el patrimonio cultural de alguna manera se conservaba a través de la oralidad. ¿Se acuerdan que esto lo vimos, de las narrativas, de los relatos que nos constituyen, de cómo los valores y los principios sociales y culturales se van transmitiendo a través justamente de la oralidad y de las narrativas que nos van constituyendo, pero que con la aparición de la escritura, todos esos relatos que antes se conservaban en la memoria, empiezan a tener la posibilidad de materializarse a través justamente de la escritura y de lo que tiene que ver con el formato papel. Y dice que ya la inteligencia no está tan puesta en la memoria auditiva, sino que empieza a estar más involucrada con lo que tiene que ver con la visión alfabética. Y lo que va a decir es que empezamos a desarrollar una competencia, digamos, en función de lo cognitivo, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con esta capacidad de leer, de aprender a mirar, de aprender a desarrollar esta visión alfabética que nos permite comprender y resignificar una serie de símbolos que aparecen secuenciados, que aparecen de manera lineal, donde uno va generando, ¿no? Como nuevas competencias cognitivas para poder estar a la altura y para poder comprender ese conjunto de signos y darle justamente un significado, ¿no? Y lo que va a plantear es que cuando aparece Gutenberg con su Biblia de las 42 líneas y que empieza a traer justamente esta cuestión de la imprenta, donde se masifica lo escrito, digamos, donde justamente aparece el libro como soporte, que empieza a ser accesible, que podemos tenerlo en nuestras casas, y sobre todo cuando el sistema educativo empieza a regirse, digamos, en el libro como aquel instrumento de saber, como ese instrumento que contiene en sí mismo el saber, y se le empieza a dar como muchísima importancia a lo libresco, y es ahí donde aparece la cuestión
de la materialidad y de lo que importa, y donde la verdad es la que tienen los libros, la lectura empieza a ser parte también de algo que se vuelve más interno, más solitario, que empieza a darse esta lectura en voz baja. Y también ahí, en ese silencio, en esa cuestión más íntima, se desarrollan nuevas competencias cognitivas que, dice él, se pierden, dice Simone, cuando a fines del siglo XX, con la difusión de los medios audiovisuales y las transformaciones tecnológicas, se produce una revancha evolutiva, dice él. ¿Por qué? Porque la visión deja de ser alfabética, porque la inteligencia empieza a ser simultánea, y porque todo aquello que se había ganado en cuanto a estas revoluciones cognitivas que había traído la escritura y a todo ese proceso mental que implicaba la lectura y que implicaba la comprensión de textos, se pierde y se desdibuja con esto de lo multimediático, donde estamos bombardeados por la imagen y donde, dice él, volvemos como a esta cuestión de las pinturas rupestres, ¿no? Como de alguna manera nombrándolo como algo despectivo, donde lo que plantea a grandes rasgos es que el receptor deja de tener un papel activo en cuanto a lo cognitivo, ¿no? Como que pareciera que estamos sentados mirando un bombardeo de imágenes que no implica ningún esfuerzo cognitivo para poder asimilarlas o para poder comprenderlas, ¿no? Entonces, él lo que plantea es eso, como que, bueno, hemos tenido una revancha evolutiva, hemos vuelto hacia atrás en el tiempo y hemos perdido todo ese desarrollo cognitivo que le fue propio a las generaciones del libro, ¿no? Entonces acá es donde justamente Scolari plantea como esta cuestión de que no está de acuerdo con lo que plantea Simone, y toma, digamos, a Pisitelli y toma a Gorka en el sentido de que lo que va a plantear es que no es cierto que se produce una pérdida del texto, que sí existió, digamos, Pisitelli va a plantear esto de que se cierra el paréntesis Gutenberg, o sea, se cierra esta cuestión de la escritura y de la lectura como las principales puestas en juego desde lo cognitivo, pero que no desaparecen de ninguna manera, que se resignifican, que se hibridan con otros lenguajes, con otras formas, pero que no es cierto que la escritura se pierde, que incluso en el formato digital la lectura existe, y que incluso la imagen nos permite y nos invita a una estructura de lectura. Y por otro lado, Gorka lo que va a decir es un etnólogo y también es un historiador francés, y él lo que va a plantear es que las pinturas rupestres en realidad fueron dejadas de lado totalmente por la escritura y que hoy se reivindican con toda su fuerza, porque no es cierto que para interpretarlas uno tiene un proceso cognitivo simple o que no implica ningún tipo de esfuerzo, que al contrario, que son composiciones sumamente complejas y simbólicas y significativas, donde uno, para poder interpretarlas, necesita poner en juego todo un bagaje, ¿no? De herramientas para poder estar a la altura de comprender esa imagen. Y hace una analogía un poco con el Guernica, ¿no? Dice como, cuán difícil se nos hace interpretar lo abstracto, interpretar todo lo que no tiene que ver justamente con la lectoescritura, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos del epígrafe de la foto o del título del cuadro para tratar de darle un sentido? O sea, estar orientados por la palabra. Y eso no implica que la palabra sea más fuerte o más importante. Implica justamente que se ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con lo pictórico, que hoy, con las nuevas tecnologías, con la multimedialidad y con la interactividad, la imagen recobra esa fuerza, y entonces va a decir Scolari, esta revancha evolutiva de la que habla Simone, yo prefiero tomarla como un salto cognitivo, ¿no?
lo que va a plantear es que en realidad se inventan nuevas estructuras narrativas y nuevas estructuras de pensamiento, y que frente a esa posibilidad lo que aparece, digamos, es el desarrollo de una serie de competencias que vamos a tener que tratar de poner en juego, o que estamos poniendo en juego, para tratar de interpretar estos mensajes y estas nuevas maneras de comunicación. Él dice, pensemos que antes las narrativas tenían una estructura concreta y lineal, donde todo tenía un principio, un nudo y un desenlace, donde en general los personajes que empezaban eran los que terminaban la historia, donde había un hilo conductor que uno ya sabía de qué iba, y dice Scolari, hoy por hoy estamos frente a producciones que tienen una cantidad infinita de personajes que aparecen, que desaparecen, que se cambian, que hay producciones, dice él, que son anacrónicas, que saltan en el tiempo. Dice, y ¿cómo podemos pensar que no hay un salto cognitivo en el usuario que interpreta estas nuevas producciones? ¿Cómo podemos pensar que no hay un salto cognitivo en un usuario que se atreve a romper con la linealidad de lo textual para poder generar sus propios recorridos? ¿Cómo podemos pensar que no existe un salto cognitivo en personas que toman decisiones en tiempo real y que están haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo? Como les decía hace un par de clases atrás, ustedes pueden estar viendo este video mientras están mirando Instagram, mientras están respondiendo un mail, mientras cada tanto toman un apunte de algo que les pareció significativo. Entonces, esta posibilidad de estar desarrollando tantas cosas al mismo tiempo, Scolari la va a nombrar como un multitasking cognitivo. Esta capacidad de estar haciendo varias cosas en simultáneo. Entonces lo que va a decir es que estos nuevos usuarios, estos nativos digitales, los va a nombrar él, tienen esta capacidad de construir y de compartir información de manera reticular, como decíamos hace un rato, en esta posibilidad de muchos a muchos, donde el proceso social de construcción, de intercambio y de consumo simbólico empieza a ser cooperativo, empieza a ser reticular, empieza a ser interactivo, y todos estamos todo el tiempo formando parte de la producción, del intercambio y del consumo simbólico de estos mensajes que circulan, volviendo al concepto de hipermediaciones, en este entorno donde confluyen sujetos, medios y lenguajes que estamos interconectados tecnológicamente y de manera reticular entre nosotros, ¿sí? ¡Wow! He hablado un montón. Bueno, espero que haya quedado claro esta noción de las hipermediaciones, de los cambios cognitivos que se van dando a lo largo del tiempo, con cada una de las propuestas que nos vienen dadas desde de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Obviamente que es como les digo siempre, ¿no? Y como les decíamos desde el principio de la materia, nada es completamente verdadero y nada es completamente falso. Siempre vamos a estar frente a interpretaciones que nos van proponiendo maneras de interpretar la realidad en la que estamos inmersos, y que también entendamos que muchas de las teorías que se van construyendo sobre las nuevas tecnologías, sobre los cambios civilizatorios que se producen, sobre las nuevas maneras de relacionarnos como seres humanos, de construir sociabilidad, de construir identidad, muchas veces están vistas desde teorías que tienen que ver justamente con visiones que pertenecen a los viejos medios, ¿no? Entonces, es algo que se va construyendo todo el tiempo, que estamos frente a cambios súper acelerados, que hay un montón de maneras que no podríamos haber imaginado hace un tiempo atrás y que hoy
forman parte de nuestra cotidianidad y aprendimos a funcionar dentro de estos esquemas, dentro de estas formas. Entonces, está bueno que de cada cosa que vamos consumiendo, que cada cosa que vamos leyendo, podamos analizarla desde un posicionamiento crítico, pensando qué de lo que nos van diciendo los autores tiene que ver con lo que nosotros creemos como verdadero, con algo que nos identifica, y qué realmente podemos discutir o podemos decir, con esto que está diciendo este autor tal vez yo no estoy tan de acuerdo, o me parece que por ahí no es tan así, o en esto que dice yo la verdad es que no lo veo tan mal, ¿no? Yo les voy a dejar como sugerencia, no van a tener que hacer nada concretamente con estos dos textos, pero se los dejo como sugerencia porque me parecen súper interesantes, sobre todo en función de lo que estuvimos viendo hoy. Hay un texto que es de Yoyana que se llama Capitalismo de Vigilancia, que ella es bastante apocalíptica, en medio de la escuela de Simone, que habla de cómo nos volvimos esclavos de este sistema y todo el tiempo le brindamos información sobre nosotros y nosotras mismas, y cómo estamos entrando como en una espiral de la que no vamos a poder salir y que es como terrible, que es lo peor que nos podría estar pasando. Y por otro lado, les voy a dejar un texto de Negroponte, que él es totalmente contrario a esa visión y de hecho escribió este texto hace unos años atrás, y si lo leen bajo la perspectiva de este aislamiento social preventivo obligatorio que se dio a partir de la pandemia, van a creer que hizo magia, porque muchas de las cosas que él decía que iban a pasar están ocurriendo, y él dice llanamente que ocurre un darwinismo social donde el que se adapta, y el que no, pero que el que se adapta va a tener grandes beneficios frente a esta nueva manera de existir. Entonces, me parece importante que los puedan leer, porque está bueno que frente a una situación en la que estamos, frente a tanta incertidumbre y frente a tanto cambio todo el tiempo en estas maneras de consumir, de producir, de intercambiar, de funcionar, de estar cerca de quienes están lejos y muchas veces de estar lejos de quienes tenemos al lado, y de estar mediando nuestras comunicaciones a través de dispositivos, incluso compartiendo el mismo espacio. Digo, bueno, para tratar de entender todos estos fenómenos sociales, todos estos cambios cognitivos de los que habla Scolari, está bueno ir nutriéndose de distintos autores que nos van prestando distintas ideas y nos van ayudando a intentar comprender un poco dónde estamos parados y dónde estamos paradas. Bien, para finalizar la clase de hoy, les propusimos que realicen en grupos de 3, que si quieren pueden usar los que ya habían armado la clase pasada para armar el podcast que tuvieron que hacer para hoy. Que armen, digamos, a través de la herramienta Wikis, un texto colaborativo en el que van a tener que introducir hipertextos, que nos vayan llevando a distintos sitios de interés que establezcan, digamos, relaciones significativas con el tema de base que ustedes están contándonos. Es algo muy similar, digamos, a lo que tiene que ver con Wikipedia, con ese formato, digamos, de texto, donde uno va leyendo y va teniendo la posibilidad de entrar en distintos links e irse a distintas páginas. Esa es la idea, que ustedes puedan construir estos textos o este escrito que nos vaya proponiendo recorridos distintos de lectura en base a un tema que les parezca de interés. Yo les voy a dejar igualmente una lista de temas posibles que pueden llegar a resultar interesantes, sobre todo en cosas que estuvimos viendo y en relación a cuestiones que estuvieron ocurriendo en los últimos días, pero si a ustedes les parece que hay algún otro tema que les resulta más relevante o que les parece más interesante para investigar y para producir, bienvenidos y bienvenidas. Estamos abiertos, como siempre, a todas las opciones y a todas las propuestas, así que les dejo las características de este trabajo, las pautas, digamos, para poder realizarlo. Cualquier duda que llegue a surgir, como siempre, están los foros de intercambio. Y me olvidé, espero que hayan visto, antes de entrar a este video, la noticia que les dejamos, que tenían que tratar de interpretarla en
en función de lo que veníamos viendo y de sus propias percepciones al respecto, y que guarda estrecha relación, y me vino por eso, porque guarda estrecha relación con lo que les decía recién, ¿no? Como Nati planteaba la clase pasada, como esta posibilidad que nos da este nuevo entorno de producir esta comunicación contrahegemónica, donde en definitiva tenemos la posibilidad de expresarnos, de decir, de producir, esta comunicación para la incidencia, y de repente tal vez lo que nos viene a plantear este artículo de página 12 es un poco contrapuesto a eso, y por ahí está bueno que podamos pensar desde qué lugares estamos consumiendo lo que consumimos, y ver que no todo es tan de una manera, no todo es tan de otra, sino que tiene que ver justamente con el uso que le damos, con la manera en la que resignificamos aquello que hacemos, aquello que consumimos. Así que bueno, si todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo, y si no, bueno, la aclaración va para aquellos que todavía no lo hayan abordado. Me olvidé de decirlo al principio, perdón. Les mando un abrazo, espero que tengan una linda semana, y la semana que viene van a estar con Nati, ya viendo la última clase de esta unidad 4, y después ya tienen en 15 días el cierre de la materia conmigo. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, espero que estén muy bien y nos estamos viendo. Que estén bien.